Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. En esta mañana vamos a continuar bajo el tema que hemos estado tocando durante diferentes domingos, ya un domingo más el día de hoy, y es en la primera carta o epístola a Primera de Juan. Así que estaremos meditando, viendo ahí. Justamente el domingo pasado se tocó el tema acerca del pecado y los hijos de Dios. ¿Cómo es el pecado? ¿Cómo aquellos que todavía vivimos en esta carne somos aún tentados por tal vez la concupiscencia, tentaciones, situaciones adversas que vienen a la vida del creyente? Y cómo el cristiano tiene pues el dominio, ¿verdad?, sobre decidir si quiere o no hacer aquello. Esa es la gran diferencia, ¿verdad?, entre una persona allá afuera que peca libremente a una persona conocedora de los caminos de Dios que el Espíritu Santo motiva a que no lo haga. Y se mencionaba el punto también acerca de que el Hijo de Dios al pecar se siente, o sea, siente una carga, siente una repulsión, siente un malestar, siente una angustia, siente un deseo por estar bien con Dios, el Hijo de Dios. Porque también no podemos obviar que aquellos que pecan y se sienten sin ningún momento, ¿verdad?, aquella situación, tal vez remordimiento, algo que hizo, valdría examinar o ver si realmente es un hijo de Dios. Porque solo los hijos de Dios pueden ser motivados por el Espíritu Santo a estar bien con Dios. De lo contrario, pues lastimosamente usted se va a sentir bien en aquello que está haciendo, aquellas prácticas que usted sabe que está mal, pero ya no le hace nada o nunca le ha hecho nada y por eso sigue haciendo lo que hace, porque nunca ha tenido un despertar con Dios. En esta mañana vayamos a este libro de Primera de Juan en el capítulo 2. Ya estamos entrando al capítulo 2, ya casi pues nos adentramos, ¿verdad? Y vamos a leer del versículo 7 al 17. Este habla acerca de un mandamiento nuevo. ¿Cuál es este mandamiento nuevo? Un mandamiento inmutable en un mundo corrupto. Vamos a leerlo, dice, de una forma en la cual yo leo el primero, alguien más el segundo, tercero, y así nos alternamos, un versículo cada uno con voz fuerte hasta el versículo 17. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, para que porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Esos últimos 3 versículos son los versículos que estaremos meditando o tomando como referencia para esta escuela dominical. Una de las cosas que nosotros debemos de saber es que las iglesias se caracterizan por cierto tipo de
de forma de ser. Si nosotros habláramos de la iglesia nuestra, ¿cuál sería la forma con la cual nos caracterizamos? Una, dentro de nosotros. Dos, frente a nuestros familiares, que son personas que saben que nosotros nos congregamos acá y saben que nosotros estamos acá, y la iglesia es vista por medio de nosotros de tal forma. Y tres, ¿cómo somos vistos nosotros allá afuera? O sea, ya hablando con las personas que están allá, que conocen que en la 20 calle hay una iglesia. Por ejemplo, ayer alguien me preguntaba y me dice, ¿y usted dónde se congrega? Pues le dije la ubicación. ¿Verdad que esa es la iglesia que está en la 20 calle? Me dijo. Y hablando allá en la colonia donde vivo, ¿verdad? O sea, bastante largo, y aún la gente sabe que hay una iglesia en la 20 calle, 15 avenida. Lo cual significa que nosotros debemos de tratar de hacerlo de la mejor manera. Por ejemplo, ¿cómo somos nosotros como iglesia? ¿Cómo denotaríamos o cómo le diéramos un título nosotros mismos aquí adentro a la iglesia local? Nosotros somos peleones, por ejemplo. En la iglesia, vieran, nosotros siempre pasamos peleando, hacemos esto, hacemos lo otro. O podríamos decir, no, en la iglesia, pues gracias a Dios hay un grupo que nos anima, que somos alentados, que somos confrontados con la palabra de Dios. Puntos de vista. ¿Cuál es mejor que otro? Claro que sí. Hay puntos de vista que solamente se reducen en formas o contextos negativos. Pero hay puntos de vista en los cuales nosotros podríamos ser de ayuda, de apoyo, de ánimo frente a los demás hermanos. ¿Cómo ve la familia nuestra, la iglesia? Son cosas que nosotros como iglesia nos debemos de preguntar. Y por eso traigo las preguntas en esta mañana. Usted tendrá su respuesta en su mente. O cómo somos vistos nosotros allá afuera. Cuando se menciona la iglesia, esa iglesia ha sido aquí, ha sido allá, o esa iglesia realmente han salido buenos siervos, han salido todas esas cosas. Primera de Juan trata de darnos un panorama acerca de los hijos de luz, acerca de los hijos de amor, acerca de este nuevo mandamiento que es dado por medio de la palabra de Dios. Por ejemplo, la primera parte de Primera Juan habla en términos generales. Andamos en luz, dice. Y si andamos en luz, ¿no andamos en qué? En tinieblas. Ese es uno de los contrastes que se mencionan en Primera de Juan capítulo 1, versículos del 5 en adelante. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Lo cual significa que si nosotros somos hijos de Dios, deberíamos de andar en luz y no andar en tinieblas, no andar en cosas vergonzosas, no andar en cosas queriendo siempre ir un paso adelante, como dicen, ¿verdad? Con astucia. Compré algo, pero no, yo voy aquí, ya vas a ver que voy a sacar dinero, y tal vez lo recibió gratis, lo recibió donado, y de repente, no, mire hermano, que me regalaron algo y le quiero ser de bendición, denme unos 100 lempiritas, dice. Entonces, siempre con astucia, siempre con avaricia, y la avaricia obviamente son cosas que delante de los ojos de Dios no está bien. Son cosas que nosotros debemos de entender. Más adelante andamos en luz, confesamos nuestros pecados, guardamos sus mandamientos, y son cosas que nos ponen en términos generales. Primera de Juan habla de estas formas, pero ya en el capítulo 2 la epístola se torna bastante específica, podríamos así llamarle. Se considera un mandamiento específico, un pecado específico, un problema particular, y este problema recibe la atención especial. Debemos amar a los hermanos y no amar al mundo. Y ese es un contraste marcado aquí en el capítulo 2 de Primera de Juan, que debemos de amar a los hermanos y no al mundo. Por eso los versículos 15 en adelante dicen: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Más adelante dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo,
Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y qué dice después? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es una promesa realmente. Es una consecuencia de algo que nosotros ya hemos hecho. No es que nos vamos a tomar, bueno, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O el que estamos con Dios permanecemos para siempre, y tal vez no tomamos los versículos anteriores. Lo que Primera de Juan nos trata de decir es el afecto que existe dentro de una iglesia, dentro de los creyentes. Aunque el versículo 7 y 8 nos hablan de un mandamiento, no nos da ahí. Sin embargo, por el contexto podemos deducir que este mandamiento es el versículo 8 al 9. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz, aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Realmente nosotros debemos de evaluar y ver cómo estamos con esto. Si estamos dentro de la iglesia y aún estamos aborreciendo a algunos hermanos, obviamente todavía estamos en tinieblas. Esas cosas son las que nosotros debemos de considerar y ver. El mandamiento, nosotros lo vemos en estos dos versículos. El mandamiento no era algo nuevo, según nos dice aquí. Este mandamiento en discusión no es algo nuevo en el sentido de que va a ser una novedad o algo extraño que Juan le estaba diciendo en esta carta a los que son llamados hijitos. Y justamente el domingo pasado se mencionaba por qué son llamados hijitos. ¿Alguien lo recuerda? ¿Por qué Juan se refiere en esta carta a hijitos? Se mencionó el domingo pasado. Porque no está hablando a personas seculares, no está hablando a personas del mundo, no está hablando a personas que están allá afuera. No es para todos esta carta. Esta carta Juan la da con el propósito de que los hijos de Dios, aquellos que hemos conocido el nombre de Dios, que hemos aceptado sus leyes, sus mandamientos y le servimos a Él, podamos ser desafiados con esta carta. Si usted es un hijo de Dios, debe de considerar esta carta para cumplir. Y este tipo de cosas son las que nosotros encontramos, este mandamiento nuevo, la encontramos aún en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio o en Levíticos. Cristo mismo dijo en Juan 13:34, alguien que lo busque y que lo lee por favor. San Juan 13:34, Cristo mismo nos dio esto. Y es un mandamiento que se viene repitiendo, como les digo, desde Deuteronomio, Levíticos, y también Jesucristo mismo lo menciona con sus palabras. ¿Qué dice San Juan 13:34? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esto habla de la experiencia que nosotros tenemos como cristianos. Si nosotros hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador, debemos de amarnos unos a otros. Es fácil amar a mi familia, es fácil amar a mi amigo, pero es más difícil cuando dice que nos tenemos que amar unos a otros. ¿Por qué digo esto? Porque es fácil cuando mi hermano en carne necesita algo y vengo yo y le digo, aquí está. Hay personas tan difíciles que ni siquiera los propios familiares le ayudan. Ese es otro tema. Ya eso habla del corazón, habla de la mente, habla de las intenciones, que ni siquiera ni al propio hermano, ni a la propia mamá, ni al papá le ayudan. O sea, ya eso ya es aberrante aún delante de los incrédulos. No hablemos de eso dentro de la iglesia. Son cosas que ni siquiera se considerarían, digo yo, en un hijo de Dios. Que la mamá esté sufriendo porque su hijo no le dio para la comida. Y no es que es una mensualidad o que el hermano está con un problema y
y llama al otro, fíjate que estoy aquí con una necesidad, y el otro viene, ay, solo molestando, vos solo molestando pasás, y le corta la llamada. Creo que eso entre cristianos no se da, ¿verdad? O bueno, así se supone. Porque debemos de entender que un hijo de Dios, si la Biblia nos dice, ¿verdad?, que amemos a los hermanos, bueno, es fácil amar a nuestra familia y se supone que así debe de ser. Pero debemos de entender que este es un mandamiento que no era algo nuevo. Jesucristo lo menciona. Un mandamiento nuevo doy, dice, y lo vuelve a decir, que os améis unos a otros. ¿Cómo deben de ser amados unos a otros? Bueno, como yo mismo os he amado a ustedes. Más adelante, el mandamiento nuevo del versículo 8 no es diferente al del versículo 7. Estos versículos forman una paradoja, no es nuevo, es nuevo el hecho de que sea una vez más mencionado, no significa que es algo nuevo, sino que puede ser que nos está orientando hacia otro sentido para que nosotros lo podamos entender. Eso es lo que trata de decir. Aunque tenían este mandamiento a través de toda la experiencia cristiana, en un sentido era un mandamiento nuevo. Este mandamiento es verdadero en Él, en Cristo. Desde que Él había dado este mandamiento en San Juan, Cristo había dado su vida por el mundo, dando así un nuevo significado más profundo a las palabras, como yo os he amado. Su muerte fue la más grande demostración de amor y fue así para todos sus amigos y creyentes que estaban atrás de Él, sus discípulos. Lo cual significa que cuando la Biblia menciona varias veces algún tema en especial, obviamente se nos está diciendo de que podemos recalcar o podemos remencionar o traer a aplicación aquello que se está mencionando. Por eso se menciona varias veces. Este mandamiento también es nuevo en vosotros. Al andar diario como creyente, siempre van a haber situaciones o ocasiones nuevas de las cuales vamos a tener que requerir este mandamiento. Porque es cierto, estamos dentro de la iglesia, pero por ahí alguien le rayó el carro allá afuera en el parqueo. Ay, como es hermano, ¿qué hacemos? No, pero es que usted me lo tiene que pagar, hermano, y por más hermano que sea. Y hay momentos así. No es que vamos a quedar exceptos de una molestia. Ya problema es cuando ya se oculta el sol y todavía estamos enojados o airados con aquel hermano. Ahí sí hay problema. Pero debemos de entender o saber que este mandamiento es algo que es de andar diariamente. Amar a los otros, amar a nuestros hermanos, porque a medida que las tinieblas pasan, la luz verdadera ya alumbra, se menciona. En la oscuridad de la noche los objetos no se pueden ver. Es algo que nosotros no podemos distinguir, es algo que nosotros no podemos ni siquiera sentir. No sé si usted ha tenido la oportunidad de entrar a una cueva y cuando se va la luz o quitan la luz, usted se puede poner la mano frente a su cara y ¿qué va a pasar? No hay nada, o sea, no se ve absolutamente nada. Allá afuera andan en tinieblas, se pueden poner la mano acá, pueden tener la necesidad enfrente, pueden ver al hermano que se está desangrando enfrente de sus ojos y como no hay amor, pues no ven absolutamente nada. Para el Hijo de Dios, esto es un mandamiento que realmente se ilustra de la mejor manera cuando nosotros entendemos la necesidad como aquella persona que se encontraba por un camino. Dice que varios malhechores vinieron a él y le asaltaron, le ultrajaron, le golpearon y lo dejaron tirado en la calle. Pasó un pastor, lo vio y pasó de largo. Pasó el dirigente, lo vio y pasó de largo.
Pasó el predicador de esa mañana, lo vio y pasó de largo. Pero pasó un miembro, humilde, sencillo, tranquilo. Lo vio y sintió compasión de él. ¿Y qué hizo? Lo llevó y aún él pagó las heridas de aquella persona en el hospital o en la clínica donde estaba. Ese tipo de ilustraciones nos deben de motivar a nosotros a cambiar de actitud en ciertas cosas. Hay veces que uno no da porque tiene, sino porque siente el deseo. Hay situaciones difíciles en la familia y, como les digo, es fácil ayudar a mi mamá, porque es mi mamá. Es fácil ayudar a mi papá, si es mi papá, a mi hermano. Pero es más difícil cuando hay una necesidad dentro de la congregación. Un hermano que está sin trabajo, un hermano que está incapacitado, un hermano que sufrió un problema, un hermano que se le venció o hizo algo. Siempre uno, hermanos, se tiene que tomar también de la palabra de Dios. No es que yo voy a andar regalando dinero por ahí, necesito y Tampoco es el punto. O que yo le voy a decir, ¿cuánto ocupas? No, mira que ocupo 1000 lempiras. Aquí están, mira los 1000. Si me los pagas el otro mes van a ser 1100. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla de ser considerados a nosotros mismos como necesitados también. Y con la misma vara que medís, os volverán a medir. Y como nosotros queremos que seamos nosotros desafiados o ministrados, también ser de la misma forma considerando a las otras personas. ¿A qué me refiero con esto? De que si a usted le gustaría que le cobren, bueno, cobre también. Pero si a usted no le gustaría que le cobren, no cobre. Es más bienaventurado, hermanos, dar que recibir. Si usted tiene la oportunidad de ser de bendición a alguien que necesita 100 lempiras, pero usted puede ser de bendición a alguien con 20 lempiras, regáleselos. Y ya, no le quedó debiendo, usted no va a estar el otro mes y no me ha pagado los 20 lempiras el hermano. Son situaciones que uno ha aprendido en la vida a mejor irlas considerando, y la palabra de Dios nos lo enseña de esa forma. No ser fiador, no ser opresor de aquel, porque el que debe es sujeto o es esclavo de aquel al que debe. Puntos de vista, principios bíblicos que nosotros debemos de considerar en la palabra de Dios. La Biblia está en contra, por ejemplo, de aquellas personas que son usureras o que tienen un grado de avaricia de tal forma que le cobran intereses y hay gente que vive de eso. Y ustedes conocen personas así. Personas que viven de eso en el sentido que sí, hasta tienen propiedades y tienen... ¿Por qué? Porque han venido lucrándose de la necesidad del otro. Conocí un caso de una señora que la jubilaron. ¿Y por qué cree que no se jubilaba? Porque le debían tanto y ella hacía más dinero que estar prestando que estar jubilada. Entonces siempre seguía yendo al lugar de donde trabajaba y seguía yendo y seguía yendo y seguía yendo por avaricia. Debemos de considerar y ver todos estos puntos de vista. Claramente está que en estos versículos del 9 al 11 dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Debemos de considerar estos versículos. Y el 10 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. El que ama a su hermano permanece en la luz. 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Las tinieblas tienen un grado de interés en los hijos de Dios, porque las tinieblas comienzan a formar parte del día al día. De repente usted comienza a ver que las tinieblas han tomado el carácter de que usted ya no tiene necesidad de ayudar a otros, por ejemplo. Entonces las tinieblas comienzan a oscurecer nuestra visión.
¿En qué sentido las tinieblas trabajan de esta forma? Bueno, las tinieblas o Satanás, los ángeles o demonios, lo que quieren es que nosotros nos desliguemos de la luz. Ese es el propósito fundamental de ellos. ¿Cómo es una de las mejores formas para que nosotros nos desliguemos de la luz? ¿Cómo creen ustedes que sería algo que Satanás usa hoy en día para que nosotros nos desliguemos de la luz? Un desánimo, pero el desánimo, yo tengo un punto de vista. El desánimo no viene porque de repente vino alguien y le inyectó desánimo. El desánimo viene porque usted ha dejado de hacer algunas cosas principales dentro de la obra de Dios. Si usted ha dejado de orar, si usted ha dejado de leer la Biblia, si usted ha dejado de congregarse, tarde o temprano el desánimo va a venir. Son cosas que una traen a la otra. Pero en ese punto de vista, obviamente, entonces ya nos vamos al otro. ¿Cómo puedo ser yo influenciado por las tinieblas o que mis ojos estén cegados a las tinieblas? El desánimo, por las vías de, es más importante el trabajo, porque trabajar es cierto, hay que comer, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero siempre en el orden establecido por Dios. Por ejemplo, el día domingo no es un día para trabajar. No es porque yo lo digo, no es porque se mencione, es porque la palabra de Dios así nos lo enseña. Para eso el Señor nos da 6 días a la semana para trabajar. No podemos estar pensando que el domingo voy a trabajar o a ver lo que sale. Por más necesidad que tengamos, hermano, o sea, versículos que se me vienen. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Realmente ese es un principio bíblico. ¿Por qué? Porque si yo trabajo los domingos, por ejemplo, lo que le estoy diciendo al Señor que no es suficiente lo que Él me da en el transcurso de la semana. Lo que le estoy diciendo al Señor es que es más importante, y muchas veces no es que trabajamos porque no tenemos comida. Y ese es un punto de vista que debemos de evaluar. No es que vamos el domingo porque, mire, estoy sin nada. O sea, esta semana no me pagaron, esta semana estoy sin ni un peso. Tal vez tengo comida, pero la avaricia que existe dentro de nosotros hace que nosotros vayamos a trabajar sin necesidad. ¿Me está entendiendo? Obviamente todos los momentos son difíciles. Obviamente toda situación se debe de considerar individualmente. Pero hay momentos donde yo tengo en la refrigeradora lo necesario. Hay momentos en los cuales yo tengo el almuerzo ya listo para ese día. No os preocupéis para el día de mañana, qué habéis de vestir, qué habéis de comer. Mirad a las aves de los cielos que no tienen, no ciegan, no trabajan, no hacen esto y lo otro, y mi Padre Celestial las alimenta sin necesidad alguna. Esos principios bíblicos son los que nosotros debemos de considerar. ¿Por qué? Porque Satanás comienza a meternos ese gusanito de querer más. ¿Ustedes creen que los millonarios son millonarios porque trabajaron toda su vida? Muchas veces es porque hicieron cosas malas. Pero la avaricia, ellos querían algo más. Y como dice aquel proverbio, ¿verdad? El fuego nunca se sacia. Creo que el fuego habla, ¿verdad? Del fuego. ¿Por qué? Porque entre más le metemos nosotros, más consume. Y ese punto de vista es algo que nosotros debemos de entender, porque las tinieblas han cegado los ojos. Y podemos hablar de este punto de vista del trabajo, que es importante. Y el que no trabaje, que no coma. Pues debemos de considerarlo también. Pero si hay alimento en la casa, hermanos, vale la pena que así como Dios ha sido fiel en suministrar lo necesario para mi casa, que yo considere, por ejemplo, estar los días de culto, sábados, domingos, si yo he trabajado durante la semana, dentro de la iglesia. Es un principio bíblico que podemos ver. Otro principio bíblico que se puede evaluar con respecto a esto es el estudio. Muchos han pasado por el colegio, la universidad, y soy consciente de eso.
Hay momentos que hay que presentar una tarea de un día para otro, o presentar 40 ejercicios en un informe bien ilustrado, con los planos, con todo, ¿no? Y hay momentos en los cuales yo consideraría dejar de venir un domingo, por ejemplo, para quedarme estudiando. Pero no es que cada domingo yo voy a estar esperando a ver hasta el fin de semana para hacer mis tareas. Porque el domingo debe de ser un día que nosotros consideremos estar en la casa de Dios. Por eso dice, pero el que aborrece a su hermano que está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Muchas veces no vemos las necesidades a nuestro alrededor, porque las tinieblas han cegado nuestros ojos. Hay destellos de lo que hay en el corazón. Nadie puede ver a profundidad lo que existe en su vida. Nadie puede ver a profundidad lo que existe en su corazón. Solo uno puede ver destellos. Hay situaciones en las cuales uno puede ver aquella luz que sale de ese corazón por otras situaciones que se dan. La forma de servir, la forma de administrar el tiempo, la forma de darle al Señor lo que le corresponde, la forma de ayudar a las personas que están a su alrededor. Por ejemplo, se ha hecho una actividad aquí de canasta. Hermanos, ¿qué tan pobre puede ser alguien para no dar 4 bolsitas de sal y una de salsina? O sea, ya son cosas que no se exige dentro de la congregación que usted tiene que, si viene, que tiene que agarrar un papelito. No, la Biblia no nos enseña eso tampoco. Pero ¿qué tan pobre o qué tan necesitado puede ser alguien para no poder dar algo así? Vuelvo y repito, eso sale del corazón. Y es cierto, el corazón es engañoso más que todas las cosas. Pero también el corazón es un ente divino que Dios ha puesto en nuestra vida para que nosotros podamos dar de lo que recibimos. Vale la pena que consideremos estas cosas, porque Primera de Juan lo que nos trata de decir es que tratemos al hermano, el que está acá, el que está a la par mía, el que yo estoy viendo, el cristiano que ha crecido conmigo, que cuando esté pasando por situaciones difíciles, cuando esté pasando por alguna prueba, ¿qué tengo que hacer yo como hijo de Dios? Amarlo, soportarlo, tratarle con cariño, tratando de que él crezca, así como yo he crecido, y considerándome también, ¿verdad? Como dice Pablo, a mí mismo, no sea que yo también venga a caer en aquello que él cayó. Entonces, la palabra de Dios debemos de entender que en el versículo 11 dice, no solo está ese en tinieblas, sino que también anda en tinieblas. Él se mantiene circulando activamente en la esfera de las tinieblas. Mateo dice, no sabe a dónde va, aunque se mueve de un lado a otro, no tiene dirección alguna. Solo anda sin rumbo en la vida, tropezando y cayendo a medida que va avanzando. Hace planes, le van mal. Hace proyectos, le van mal. ¿Por qué? Porque anda en este mundo vivo, pero muerto. Las tinieblas lo han cegado. Las tinieblas ya no le permiten ver la necesidad que existe de servir a Dios. Las tinieblas ya no le permiten ver la necesidad que existe en el hermano. Las tinieblas ya no le permiten ver la necesidad que hay dentro de la iglesia por servir a Dios. Las tinieblas, dice la palabra de Dios, que han hecho que el amor que antes tenía él por la obra de Dios, por aquello que él hacía, por cantar, por dirigir, por esto, por aquello, las tinieblas han venido y le han cegado los ojos. ¿Cómo se lo cegaron? Bueno, él dejó poquito a poco que aquellas zorras, como dice, hicieran nidos en esos momentos en los cuales no tenía que parar, sino que seguir. Y eso sucede en la vida muchas veces. Nuevamente el tiempo presente aquí nos explica que es un amor constante, continuo, algo habitual. Eso es el amor de un hijo de Dios. Un amor que si hay necesidad, hay que ayudar.
hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Hay hermanos dentro de la congregación que usted tal vez ha pasado por alguna necesidad. Ellos ven la necesidad, hablan con otros hermanos y ya se pusieron de acuerdo para sacar adelante aquella situación. Se han dado momentos así. Usted ni siquiera se dio cuenta tal vez quién fue el promotor de aquella iniciativa, pero al final a usted les fueron de bendición por medio de aquello. ¿Cómo uno considera, hermanos, cuando Dios está hablando? Bueno, cuando hay momentos en que ni por más que yo haga lo que quiera hacer, soy respaldado por Dios. Estoy como preparando un mensaje en el cual quiero que podamos ver la bendición de Dios y la bendición del mundo. ¿Por qué menciono la bendición del mundo? Porque la bendición de Dios es aquella que no añade sufrimiento ni tristeza, sino que es de alegría para uno. Pero la bendición del mundo existe. ¿Cuál es esta? Aquellos que andan alejados de los caminos de Dios, aquellos que no temen de Dios, aquellos que andan en el mundo, y los va a ver cómo prosperan económicamente. O sea que existe una bendición por parte del mundo. Es ahí donde dice, ¿verdad? Son versículos que se me vienen. Lo que le quiero decir, hermanos, es que debemos de considerar por quién nosotros somos bendecidos. Si por el mundo, si por mis esfuerzos. O sea, yo trabajo de tal forma y yo sé que si lo que tengo es porque yo me lo gané. Y dicen así como que fuera gran. Qué triste, hermano, es saber que usted lo que tiene es porque usted se lo ganó. Es más bonito saber que lo que yo tengo es porque Dios me lo ha dado. Y porque es bendición de Dios. Así es. Pero es triste decir, no, es que yo me lo gané y mire, yo sufrí, sudé y mire, ese está en problemas si es hijo de Dios. Porque tiene que trabajar él para subsistir o para salir adelante. Más cuando la palabra de Dios nos enseña que un hijo de Dios depende de Dios. No depende de las limosnas que este mundo le pueda dar, por medio de un trabajo, de 2 trabajos, de 3 trabajos. Al final, hermanos, el dinero, como la palabra de Dios dice, ¿verdad? El dinero pasa y lo que nosotros podamos comprar con él. Pero los que confían en Jehová, esos prosperan por la eternidad. Son principios bíblicos. Son cosas que nosotros debemos de evaluar, de examinar en nuestra vida. Si lo que yo tengo es porque yo me lo he macaneado, como dicen, o porque Dios me lo ha dado. Al final, hermanos, todo lo que nosotros tenemos no nos pertenece. Hace poco se han dado situaciones difíciles en las cuales personas tal vez que tienen mucho dinero, se enfermó alguien y comenzaron a vender sus cosas. Se está dando una situación que ayer me la estaban platicando precisamente. Una situación de que tienen un terreno y lo están vendiendo porque al hijo le pasó algo de salud. Al final, ¿para quién usted está trabajando tanto si este mundo paga mal? Y menciono tanto esto del trabajo porque es una de las cosas cuando Satanás trata de cegarnos nuestra mirada, nuestra visión. Y el trabajo, los estudios, aún los rencores, aún la falta de amor, aún la falta de perdón, la falta de disciplina, nos traen a nosotros consecuencias bastante graves. Juan se dirige ya en estos versículos 13 y 14 a 3 grupos. Dice el versículo 13 y 14, y aquí existe una diferencia, ¿verdad?, entre palabras. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Aquí lo que trata de decirnos a nosotros es que cuando dice los padres se refiere a los hombres maduros de la iglesia. Puede ser que se refiere a edad física o a un desarrollo espiritual. El Evangelio habla de llegar a esta área al principio de los años 50, en el sentido de los padres, cuando Pablo hacía su tercer viaje misionero en Éfeso. Por eso puede ser que había un
buen número de creyentes quienes eran llamados padres. El término jóvenes se usa para identificar personas entre las edades 24 a 40. Incluía a aquellos en la flor de la vida, el periodo caracterizado por su fuerza física. Eso es lo que nos está diciendo. O sea, lo que quiero decirles es que Juan trata de darnos que todos debemos de ser en cierto punto desafiados con la palabra de Dios. No solamente aquellos jóvenes que están con toda la valentía, con todo el amor, con toda la fuerza, no solamente aquellos padres que ya están pasando, sino que todos, aún los más jóvenes, pueden ser desafiados con la palabra de Dios. Y dice al final, ¿verdad?, del versículo que vamos a estar diciendo hoy en la mañana, y vamos a tratar de hablar un poco más al respecto el próximo domingo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y eso es un principio que Juan nos trata de decir de una vez para todas. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Este es un termómetro, podríamos decirle, ¿qué tanto nosotros amamos al mundo? ¿Qué tanto nosotros queremos lo que el mundo da? ¿Qué tanto nosotros queremos aquello que el mundo extiende? Y muchas veces queremos, por ejemplo, el mejor teléfono, queremos el mejor... y está bien tener sus cosas, pero no es algo que nosotros nos vamos a morir por aquello. No es algo que nosotros nos vamos a trabajar día y noche solamente por eso. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Los terrenos, las casas que usted pueda tener, aún carros que pueda tener. Son cosas que nosotros, todo sale del corazón. Yo no voy a desear, por ejemplo, andar un carro último modelo si sé que tal vez hasta puedo poner en riesgo a mi familia. O puedo poner en riesgo cosas que no tienen ningún valor. Un carro en un accidente se deshizo. Hay gente, bueno, esos son otros pensamientos, que prefieren carro en vez de casa. Más hoy que son de plástico. Sí, fibra de vidrio y listo. Ya ese es otro punto de vista, ¿verdad? Que prefieren carro en vez de casa. Yo ahí consideraría diferente. Pero la Biblia nos enfatiza y dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Dice más adelante: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y comienza después a darnos esta lista. ¿Qué es lo que hay en el mundo? En primer lugar, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Tres cosas efímeras. Tres cosas que están un día, al día siguiente ya no están. Los deseos de la carne. Los deseos de la carne tienen un común entre todos, y es que dura poco tiempo. Deseos de la carne, por ejemplo, el alcohol, poco tiempo. Las drogas, poco tiempo. La parte sexual del ser humano, poco tiempo. No es algo con lo cual yo puedo estar viviendo a plenitud por años. Tengo que estar recurriendo una y otra vez a aquello. ¿Por qué? Porque me dura poco tiempo. Simplemente es un deseo de la carne. Por más galán que usted sea y por más mujeres que haya tenido en este mundo, tarde o temprano una enfermedad puede acabar todo eso. Por más bonito que usted se miraba con un cigarro en su mano, tarde o temprano una enfermedad puede acabar eso, o la misma vejez puede acabar aquello. Hay estudios donde dice que las personas que fuman se cansan más rápido, tienen más problemas de circulación, de cerebro, tienen otros problemas ya pulmonares. Imagínense, ¿verdad? Deseos de la carne, que es cierto que usted se sentía empoderado con aquello, pero al final duró poco tiempo. Las drogas, por ejemplo. Drogas son cosas que se toman, lo elevan a un momento máximo, pero después viene en picada aquello. Pierde su casa, vendió aquello, vendió lo otro, poco tiempo. Al final Satanás
únicamente trata de ponernos distractores en la vida. ¿Para qué? Para que nosotros dejemos de ver a Jesús y comenzar a ver las cosas que duran poco tiempo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, lo que yo puedo ver, lo que yo puedo percibir con mi vista. Eso puede ser algo que usted quería, por ejemplo, un peinado, deseos de los ojos, yo quiero verme bien, me voy a mandar a hacer una operacioncita aquí en la nariz, porque qué nariz la que tengo, o me voy a mandar a quitar la panza, porque mire, todo eso ha crecido y yo no me veo bien. Deseos de los ojos como lucir bien frente a las demás personas. ¿Cómo me ve la demás persona? Me ve que yo ando, miren, ando un pantalón y le hacen así, y para enseñar la marca, ando un Calvin, hermano, aunque este es Manuel, la marca. Sí. La camisa no sé ni qué marca es, porque al final, hermano, yo, ¿verdad? Yo no sé usted, pero lo que quiero decir es que todo lo que yo pueda dar, hermano, cómo yo me pueda vestir, son deseos de los ojos. Y al final termina, ¿verdad? Ese versículo diciendo, y la vanagloria de la vida. La vanagloria. Esa es una palabra que conforma de dos. Vanagloria. Personas que quieren aparentar, y hay gente que vive de la apariencia. Hay gente que hace todo lo que pueda para ser visto allá afuera de la mejor manera. A mí, hermano, como yo muchas veces le digo a mi esposa, póngase otra camisa, me dije, ¿qué allá se la puso? Ay, yo no me ando fijando en eso. Son cosas así. Tal vez las mujeres tienen un poco más de detalle en esto, pero gracias a Dios, cuando un matrimonio son sencillos, son humildes y son honrados. Eso es lo mejor. Que si usted tiene algo pequeño que sea, sabe, porque le costó ganarse esos 100 lempiras y porque se fue a meter allá al Megapaca o se fue a meter al Rossi y sacó una camisa de 80, de 90, pero que le costó bien, que usted se lo ganó, que es un dinero honrado, que es un dinero que usted se lo ganó con el sudor de su frente y con la ayuda de Dios durante esos 5 o 6 días que usted le dio todo ese tiempo a su trabajo, y el domingo pues está estrenándolo dentro de la iglesia. Qué bonito, hermano, es cuando la bendición de Dios es la que enriquece. Eso es lo mejor que nosotros podemos buscar y podemos dar de herencia a nuestros hijos. La herencia no son cosas, posesiones, las posesiones. Al final muchos hijos hasta terminan en pleitos por posesiones que dejan los padres. Al final eso no es el todo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y es una comparación extrema lo que dice acá. Y el mundo pasa y sus deseos, todo lo que nosotros podamos tener. Hable con las personas que han llegado a una edad avanzada. Hable con aquellas personas que ya están llegando a la lumbre o al tiempo final en esta tierra. ¿Qué le van a decir? ¿Qué van a hablar con usted? No le van a hablar, no, mira, hay que hacer este proyecto para ganar y hacer. ¿Sabe lo que le van a decir a esas personas? Ama tu familia, cuida tu familia, dale tiempo a Dios, que es lo más importante. Esos son los consejos que uno va a recibir de aquel tipo de personas. Aquellas personas van a querer pasar, amén, aquellas personas van a querer pasar 10 minutos con usted, Media hora más. una media hora más. No, pero hablando de las personas, antes que pasar haciendo otras cosas. Vale la pena que consideremos esta carta como hacia nosotros. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿A dónde va a permanecer usted para siempre? ¿En el banco, donde tiene 3 propiedades allá en el registro, en catastro, y se murió el cliente y ahí quedó esa propiedad ahí? ¿O
o allá en la IP, en Instituto de la Propiedad, con tantas posesiones? ¿Prefiere estar ahí o prefiere estar en la gloria de Dios? Puntos de vista. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El tema de esta mañana, un mandamiento nuevo: amar unos a otros. Bueno, el tema solo es un mandamiento nuevo. Y los versículos, 1 de Juan 2, 15 y 10. Bueno, 15, 16 y 17. Así que ese es el versículo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día, por todo lo que usted nos ha permitido hasta este momento. Le pedimos, Señor, por este tema, que podamos desafiarnos, Señor, con su palabra, a nosotros a poder administrar bien el tiempo que usted nos da, que podamos ser conscientes, Señor, de la luz, que podamos ser conscientes de andar en tinieblas, y que si andamos en tinieblas, Señor, usted nos ayude a que podamos salir de ellas con su ayuda. Gracias, Señor, por todo lo que usted nos permite hasta este momento, por todo lo que usted nos ha dado, por aquello, Señor, por lo cual nosotros queremos siempre seguir adelante, y está bien hacerlo, pero que usted sea el guiador de todo esto, que podamos entender la necesidad de estar en su casa, de apartar un tiempo para usted, Señor, más los fines de semana, y que podamos estar conformados como una familia dentro de este lugar. Gracias por el privilegio que nos da de poder estar juntos, unánimes, Señor, para alabar su nombre, escuchar su palabra, y por estos temas, Señor, que a través de estos estudios podemos meditar en ellos y examinarnos a nosotros. Gracias, Señor, por el tiempo que nos da de poder predicar, como también de estar en este lugar. Guárdenos, Señor, el resto de este día. Anímenos, Señor, a poder ser más fieles a usted y a depender de usted, Señor, que es lo más importante. Dejamos todo esto en sus manos, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.